A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Escrito está em Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré e me manifestaré a Ele. Minha amiga e meu amigo, a fé está relacionada com o sacrifício, pois em el dar se encontra a essência da fé cristiana. Porque a palavra de Deus nos ensina que é dando que se recebe. Por isso Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu único Hijo em favor de resgatar as almas perdidas. É decir, a fé, minha amiga e meu amigo, opera junto com o amor. E se entendemos isto, podremos compreender o caminho para que seamos transformados em verdadeiros hijos de Deus. Todos em el mundo conhecem o linguagem del amor, pero de maneira equivocada, pois as pessoas percebem o amor desde o ponto de vista de los sentimentos e sensações que involucram al cuerpo e el alma, pero dejando de lado o espírito que é a inteligência que nos conduz a escorrer lo que conviene e aquello que não conviene. Isto, minha amiga e meu amigo, conlleva sacrifício e renúncia de nosso querer para cumprir a vontade de Deus. Minha amiga e meu amigo, Deus permite que passemos por lutas, por desertos, pensando em nosso bem. É em los desertos e quando passamos por problemas que quedamos mais fortes, pois nos apoiamos por completo em Deus. Por isso, a essência do amor a Deus está em el sacrifício que hacemos para obedecê-lo e agradá-lo em todos os momentos e sem importar as circunstâncias. De la mesma maneira, a fé não é solamente crer na existência de Deus, pois incluso a Bíblia afirma que hasta os demônios creem e temblam, pero eles não guardam os mandamentos de Deus, pois guardar os mandamentos de Deus significa obedecer, ou seja, quem ama ao Senhor Jesus é quem obedece seus mandamentos. E isto é fé, isto é amor. Por isto, minha amiga e meu amigo, Jesus, ele promete manifestar-se por completo na vida de aqueles que obedecem seus mandamentos, que guardam seus mandamentos. Quando uno se entrega a Deus por completo, o Senhor Jesus se manifesta em nestas vidas, cambiando-las e também transformando-las por completo. Nós outros vamos escutar agora relatos, testemunhos de vidas transformadas por Deus e em seguida volvemos. Mi nombre es Francisco de Paula Piñeiro, tengo 43 años. Nací en un hogar donde mis padres, tanto mi madre como mi padre, eran espiritistas. Entonces nunca tuve contacto con la palabra de Dios. Crecí oyendo a mi padre decir, muy influenciado por las noticias, que el obispo Macedo era una persona muy mala, porque engañaba a las personas con menos instrucción, con el objetivo de traer beneficios para sí mismo. Así fui alejándome de la palabra de Dios, principalmente cuando vino la prisión del obispo. Eso
prácticamente clavó en mi mente que el obispo era una persona mala. Y eso me alejó aún más, no solo de la iglesia del obispo Macedo, sino de cualquier creyente, de cualquier iglesia evangélica que había. Los miraba con pena, como a un pueblucho que no tenía instrucción, que no tenía educación, ignorantes. Por falta de contacto con la palabra de Dios, algunas cosas muy malas sucedieron. Yo a los 8 o 9 años de edad me vi adicto a la pornografía. Me volví un adolescente adicto a las drogas. Conocí a mi esposa y enseguida establecimos una familia. Entonces pasé por mi fondo del pozo. Ya estábamos casados hace casi 10 años. Entonces vendimos nuestra casa y decidimos construir una casa más grande. Allí, durante la construcción, comenzaron a ocurrir varios problemas. Me fui hundiendo en deudas para resolverlos y siempre quise tener el control financiero de casa en mis manos. Allí no vi más chance de recuperarme. Ya tenía más de $100,000 en deudas y con lo que ganaba con mi salario no lograría matemáticamente saldarlo. Mi propio trabajo se desestabilizó. Mis ganancias comenzaron a caer. Comencé a tener fuertes dolores de cabeza, cosa que nunca tuve. Incluso las personas con quienes tenía trato a diario, me pasaba que me olvidaba de sus nombres. Eso fue en el 2016. Allí estaba como si fuera en el borde de un precipicio. Y lo que me hizo en realidad salir de esa situación fue lo que ocurrió un año antes de eso. En el 2015 comenzó a pasar en la televisión la novela Los 10 Mandamientos. En casa mi esposa veía los capítulos y eso empezó a llamarme la atención. Cuando me di cuenta, ya estaba viendo los capítulos junto a ella todos los días. Yo veía la fe, lo que era la fe, por ejemplo de Jochebed, entregando un bebé en un cesto en el río Nilo para salvar a su propio hijo de los soldados del faraón. Allí vi el clamor del pueblo que no aguantaba más la prisión. Señor, míranos. Aquí está tu pueblo, aquel que fue elegido por ti, entre tantos otros. Pero nosotros nos alejamos y nos perdimos de tu senda. Por eso hoy vivimos en la esclavitud, en la pobreza, sin dignidad. Vi también señales, el poder de Dios, las maravillas que Dios hizo. Eso quedó clavado en mi mente. Entonces, a partir de ese momento, mi referencia de Dios era lo que la novela mostró. Entonces, volviendo una vez más al fondo del pozo, cuando decidí no tirarme de aquel precipicio, sino continuar perseverando, me vino un pensamiento bien fuerte. Necesito buscar a Dios. Sin embargo, ¿dónde podría buscar a Dios? Esa era la cuestión. No quería ir nunca a la Universal. Era el último lugar a donde iría. Entonces hablé con unos compañeros del trabajo, ellos me invitaron incluso a ir a la iglesia de ellos, pero eso no coincidía mucho con lo que era hasta entonces mi referencia de Dios, que era lo que había visto en la novela. Y allí pasaron unos días, Dios habló fuerte conmigo. En mi mente pensé, voy una única vez y luego de esa vez no iré nunca más. Esa noche, después de varios meses, logré dormir. Yo no tuve más dolores de cabeza los días siguientes. Comencé a reflexionar en lo que había sucedido, algo inexplicable, una paz que hasta entonces no tenía, exactamente una paz que excede cualquier entendimiento. Entonces razoné y dije, iré nuevamente, porque estaba necesitando eso. Entonces fui otro miércoles y el próximo miércoles, y cuando me di cuenta ya estaba yendo los miércoles y los domingos. El prejuicio se fue acabando. Comencé la cadena de liberación. Me senté para conversar con un pastor y me explicó del bautismo, del arrepentimiento, y allí yo me bauticé. Decidí cambiar realmente de vida. Fui entregándome, Dios me limpió. Yo me creía justo por nunca haber traicionado a mi esposa, pero Dios me mostró que solo con mirar
a una mujer en la calle, yo ya estaba pecando. Y mentía, a veces por cosas tontas. Vi que eso también era incorrecto. Entonces, en ese proceso de liberación, fui libre de todos los vicios, de la pornografía y de muchas otras cosas incorrectas que yo hacía. Esa imagen negativa que tenía del obispo comenzó a cambiar. Comencé a ver las prédicas de él. Incluso comencé a verlo como un padre que no tuve, que me orientaba en el camino correcto. Y entonces tomé la decisión de realmente poner a Dios en primer lugar, porque hasta entonces estaba liberado, estaba llevando una vida mucho mejor. Sin embargo, reconocía, era sincero con Dios. Mi Dios, yo no te coloco en primer lugar, es el primer mandamiento. Mi familia, por ejemplo, está en primer lugar. Yo fui sincero con Dios. Yo de hecho coloqué a Dios en primer lugar en mi vida en una vigilia. Allí el Espíritu Santo descendió. Fue como si se hubiera borrado todo lo que el mundo valora, todo lo que es material, todo lo que pasa, y como si se hubiera encendido otra luz de lo que es eterno. Entró una paz en mi interior, una alegría, un amor hacia las personas y una visión de la grandeza de Dios. Es algo que nunca había visto. En mi familia hubo armonía. Dejé de ser impulsivo, dejé de gritarle a mi esposa, de discutir. Comencé a respetarla. Con mis hijos comencé a conversar más, a entender qué estaban pasando y a orientarlos de manera correcta. No con violencia, sino con palabras, explicándoles. Así como Dios había hecho conmigo, lo hice con mis hijos. Comencé a hacerlo. Nosotros tenemos paz, tenemos salud, tenemos alegría. No necesitamos ninguna otra cosa. Paseamos, viajamos, salimos, como toda familia, pero dentro de casa es un paraíso. Comencé a querer transmitir ese amor porque es inevitable. Cuando uno tiene el espíritu del amor, el amor verdadero, el amor que ya no piensa en sí mismo. Comencé a colocarme a disposición de Dios dentro del grupo de los voluntarios de terapia del amor, del que hago parte, y comencé a llevar un poco de alivio para las personas que están con dolor, sufriendo, como yo estaba sufriendo. Y hoy, la conclusión a la que llego después de todo esto es que, a causa de las noticias falsas, no tuve contacto con la palabra de Dios. Entonces, ve el poder de la televisión. Hay canales que son usados por el mal, pero hay otros canales que le trajeron el bien a mi vida. Canales donde yo pude conocer la palabra de Dios a través de la novela. Y muchos dicen que la novela costó millones. Pero, ¿qué son esos millones al lado del valor de mi alma? Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Es decir, mi alma vale más que el mundo entero. Si esa novela fue, por ejemplo, hecha solo por mi alma, ya fue muy bien empleado aquel recurso. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque el obispo usó esos recursos para a través de un vehículo de transmisión que es la televisión, haber llegado a mi hogar. Yo ayudé incluso a hablar mal de él, a divulgar maldades sobre él. Le pido perdón a él y lo considero como un padre espiritual. Así como Abraham es nuestro padre en la fe, aquí en Brasil y en el mundo, hoy en día, en la actualidad, podemos considerar al obispo Macedo como nuestro padre en la fe. Minha amiga e meu amigo, muitas são as vidas que han sido transformadas por Deus. E este Deus tem poder para cambiar e transformar sua vida por completo. Basta que você se levante para buscá-lo com todas suas forças. E neste próximo miércoles daremos início a uma jornada especial de 7 semanas rumbo ao Pentecostés, donde em el último domingo de maio tendremos el gran dia de Pentecostés. E já este miércoles começaremos esta jornada de 7 miércoles e 7 domingos, para que haja el grande derramamento do Espírito Santo sobre sua vida. Porque foi exatamente isto que aconteceu
luego de la resurrección del Señor Jesús. Al pasar 50 días, hubo el gran día de Pentecostés e estaremos preparando-nos para que o Espírito Santo seja derramado sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que se entregue em el altar por completo. Este miércoles nos vemos em nosso Templo de la Fé, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e a estação del metro Artigas, em especial às 6 da tarde. Como você poderá participar também em la Igreja Universal mais cercana a seu hogar. Um forte abraço e que Deus los bendiga a todos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras fueron una enseñanza que el Señor Jesús nos dejó para que pudiéramos entender que todos los días debemos estar adheridos a Él, para que además de avanzar en todos los sentidos de nuestra vida podamos alcanzar lo más importante, la vida eterna. Participe en la búsqueda del Espíritu Santo todos los miércoles y todos los domingos, para que su vida espiritual sea fortalecida a través de un verdadero encuentro con Dios. Yo adoraré al Señor de mi vida. Que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Señor de mi vida. Que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu que baja como fuego, ven como en Pentecostés y lléname